¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vaya, fíjense de que quisiera el nombre de un representante de este grupito, porque cuando tengamos problemas de conexión, ustedes me lo hacen saber. Ajá, ¿quién sería? Hola, Jacqueline puede ser, Jacqueline. Jacqueline Abigail. Hola, Jacqueline. Su teléfono. Bueno, ¿y por qué no quieren hablar? ¿Por qué no? Es que quiero escucharlos. Hola. Jacqueline Abigail. Meléndez. Jacqueline. Tengo problemas con mi audio, no los escucho o no están hablando. Buenos días, doctora. Si quiere yo le puedo ayudar en vez de la compañera Jacqueline. Va, ¿cuál es su nombre? Sandra Donay Martínez Carrillo. Su número de teléfono. Es que fíjese que a veces es bueno cuando tenemos problemas de internet, yo le llamo para que usted le avise al grupo, así pues, ¿verdad? Perfecto. ¿Se lo paso al chat o se lo dicto? Díctemelo. 7537 Ok, 9632. va, está bien. 75 37 96 32, me parece. Exactamente. Ok. Al final les voy a pasar lista. Hoy me voy a presentar con ustedes. Yo soy la licenciada Sandra Maya de la INES, ¿verdad? Voy a estar trabajando en la Morfo 6, en la parte de microanatomía. Yo trabajo en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Anatomía, ya por muchos años, ¿verdad? Así es que es un gusto estar trabajando con ustedes. Les quiero preguntar algo. ¿No tienen problemas el otro sábado que los una con el grupo de las 7:30? Es solamente esa vez sería porque tengo un compromiso que ya le dije a la coordinadora y no puedo estar en el de las 9. Entonces, ¿pueden a las 7:30? De mi parte no había problema, doctora. Vaya. ¿Y ahí los Sí, demás? sí, está bien. Vaya. Sí, está bien, doctor. Entonces la invitación les va a llegar para las 7:30 hoy. Vaya. Vamos a comenzar la clase. Doctora, Sí, buenos días. sí, buenos días. Fíjese que yo tuve inconveniente con el PRE, fíjese que yo no lo pude realizar porque no había energía eléctrica aquí en mi casa. Vaya, miren, Ajá. mándenme al correo el problema que tuvieron. Igual, si tuvieron un problema que no se les desplazó una pregunta, rápido usted tome la captura por ahí, ¿verdad? O si no pudo porque no había luz, háganmelo saber. Entonces yo les pongo permiso, que quiere decir que no se les tome en cuenta esa nota, para que no le afecte, pues. Sí, Porque por como favor, hay... porque fíjese que hasta las 8 vino, e incluso yo me metí cuando vino a las 8 a la clase de la doctora y le expliqué, pero ella me dijo que mejor cuando me tocara a mí que le explicara a usted. Sí. Entonces sí, no hay problema. Por eso le pido justamente el número a su compañero, ¿verdad? Porque me puede pasar a mí que no tengo luz en mi casa, no tengo Inter. Rápido le hablo a Donay, ¿verdad? Para que les comunique a ustedes que me esperen más tardecito o qué sé yo. Entonces, de eso se trata. O, a veces uno se queda hablando solo, se le ve el Inter y no se fija, pues, ¿verdad? Vamos Sí. a comenzar ya. Bueno, Muchas gracias. doctora, no pude En mi caso, realizar yo mi sí le mandé examen pre, captura. pero sí le mandé un correo a su correo, Sí, para la redundancia. sí, me han caído varios, pero no los he visto Ok. porque como soy, vea, pero sí, los voy a tomar en cuenta. Doctora, gracias.
Ok. Vamos a comenzar porque esta clase es un poquito larga, pero es bien bonita. Vamos a ver pares craneales en toditas las 3 clases que vamos a tener los sábados. O sea, de que aquí van a salir especialistas en pares craneales, ¿verdad? Vamos a comenzar ahorita. Permítame. Ahí me dice si observan. Y quito mi cámara. Ok. La voy a grabar. ¿Observan? Sí, se observa. Ok, vamos a... Ay, señor. Vale. Vamos a ver esta clase práctica número 1 acerca de los componentes funcionales de pares craneales. Vamos a hablar del 1, del 2 y del 8. No vamos a hablar de estos pares craneales. Vamos a hablar de los sentidos especiales que forman parte de estos pares craneales. Como pares craneales sensitivos, que es el 1, el 2 y el 8, lo vamos a ver en la otra clase del otro sábado. Es bueno siempre que ustedes siempre lean los objetivos generales, específicos, porque en relación a los objetivos, uno pues realiza las diferentes evaluaciones. Entonces, siempre al inicio de una clase me van a leer los objetivos generales y específicos. Es lo de lo que va a tratar la clase y de lo que yo puedo evaluar en un momento determinado, digámosle así, ¿verdad? Veamos algunas generalidades de los nervios craneales, que son nervios periféricos, que son nervios pares, por eso se llaman pares craneales. Entonces, estos son los 12 pares craneales. Miren, voy a ocultar esto. El nervio olfatorio, el nervio óptico, el oculomotor, el motor ocular común, todos los vamos a estudiar. Todos los vamos a estudiar. Por ejemplo, aquí está bien bonito, mire, el nervio olfatorio, ¿verdad? El nervio óptico, el nervio oculomotor, patético troclear y abducente, el 3, el 4 y el 6, ellos están dando la inervación a los músculos extraoculares del ojo, por eso lo están viendo aquí. El séptimo, el trigémino, a todo lo que es la musculatura de la cara junto con el facial, ¿verdad? El 8, que es el vestíbulo coclear, que es el que vamos a ver un poquito ahora con su parte auditiva, la parte olfatoria con el nervio olfatorio y la parte óptica pues con el nervio óptico, ¿verdad? Entonces, todos estos pares craneales los vamos a estudiar. Decirles que todos estos 10 pares emergen de una estructura nerviosa que recibe el nombre de tallo cerebral, que está formada por la médula oblonga, por el puente y por el mesencéfalo. Y el olfatorio y el óptico están emergiendo de la parte basal, mire, de los hemisferios cerebrales, justamente aquí a nivel del lóbulo frontal. Entonces, este es el tallo cerebral. Este es el tallo cerebral formado por la médula oblonga, el puente y el mesencéfalo. Esta es una vista anterior y todo lo que está aquí en amarillito son la emergencia de los pares craneales. Esta es la parte posterior del tallo cerebral, médula oblonga, puente y mesencéfalo. ¿Ah? Entonces, les decía que el primero y el segundo no emerge del tallo cerebral, pero emerge, aquí estamos ya cerca, como que dice, de los hemisferios cerebrales. Y este nervio que está aquí es el nervio óptico, el quiasma óptico y el tracto óptico, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos la vía.
el quiasma óptico, pero no emerge en el tallo, sino que ya sería como en la base de los hemisferios. Y este corte, pues, llegó hasta ahí y por eso se ve el nervio óptico, el quiasma óptico y el tracto óptico. Vale, miren, esta es la emergencia del tercer par craneal, miren, del motor ocular común. El único nervio que emerge de la superficie dorsal del tallo cerebral es el cuarto. El cuarto es el troclear o patético. El único par craneal que emerge de la superficie dorsal es este que está acá, es el troclear o patético. Y justamente emerge por debajo de esta estructura que recibe el nombre de colículo inferior. Este colículo inferior lo voy a ocupar yo cuando esté trazando la vía auditiva. Y les voy a decir, ¿se acuerdan que les enseñé el colículo inferior a nivel de mesencéfalo? Sí, me van a decir, va. Entonces, este es el colículo inferior. Por debajo de ese colículo está emergiendo, pues, ese cuarto par craneal. Vamos con el quinto, es este que está aquí, mire, el trigémino. El sexto, el séptimo y el octavo están saliendo de este surco o emergiendo de este surco que está entre la médula oblonga y el puente, que es el 6, el 7 y el 8. El motor ocular externo, el facial y el vestíbulo coclear. Este sí me interesa porque es el que voy a ver este día, ¿verdad? No es que lo voy a ver, sino que lo voy a estudiar la vía auditiva y ahí lo vamos a mencionar. Luego el 9, el 10, el 11 y el 12 pues de la médula oblonga. Este tallo cerebral es esto mismo que está acá, miren, que está formado por la médula oblonga, el puente y el mesencéfalo. Y ahí podemos ver nosotros el tercer par, el quinto, que sería el trigémino, el 6, el 7 y el 8. El 12avo, el 9, 10 y 11, ¿verdad? Y el único que emerge de la parte posterior, que sería el 4, que sería el patético troclear. ¿Cómo les dije que se llamaban estas estructuras que están aquí abajo? Colículo, doctora. Exactamente, pero colículo inferior, porque estos también son colículos superiores, que están relacionados con la visión y con la audición. Miren, entonces colículos inferiores, muy bien. Estamos bien. Bueno, estas son generalidades. Yo no le voy a preguntar ahora, escríbame un par craneal motor. No, lo vamos a ver cuando usted vea pares craneales motores. Sí le puedo preguntar de un sensitivo, porque es la columna que vamos a ver ahora, que es columna sensitiva, y los sentidos relacionados con esos pares craneales, que es el olfato, que es el ojo y que es la audición, el oído. Entonces, sensitivos son los pares craneales 1, 2 y 7, perdón, 8 y 8. Motores, ¿verdad? Son estos que están aquí. Mixtos son estos que están por acá y algunos de ellos también tienen un componente parasimpático. Entonces, no se me preocupen por lo demás, que va a haber tiempo para que ustedes puedan estudiarlo. Entonces, los pares craneales tienen función sensitiva, motora, mixta y parasimpática. Los nervios craneales sensitivos, que son estos que están acá, conducen información a partir de receptores ecteroceptivos, propioceptivos, visceroceptivos y pueden conducir las sensaciones que vienen de los sentidos especiales como es el gusto, el olfato, la audición, la visión. Cuando yo les digo que pueden conducir información a partir de receptores, y ahí en la clase decía que investigaran qué eran los receptores, ¿verdad? Son estructuras especializadas que se localizan en las terminaciones nerviosas sensitivas. Entonces, estos receptores son capaces de captar y recibir estímulos que provienen tanto del medio externo como interno de nuestro cuerpo. Los receptores, fíjense que nosotros damos una clase solo de receptores, Estos receptores tienen diferente división, digámosle así.
ellos se pueden clasificar, son clasificaciones de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su localización. Pueden ser heteroceptivos, lo que les aparece acá, propioceptivos y visceroceptivos. O sea, ¿cuáles son los heteroceptivos, por ejemplo? Son los receptores que se encuentran en tejidos superficiales como la piel, por ejemplo. Estos son heteroceptivos, ¿verdad? O heteroceptores. Propioceptivos, cuando se encuentran un poquito más adentro, como por ejemplo en músculo, en tendones, en articulación, en el oído interno. Y cuando son visceroceptores o interoceptores, también se les puede llamar, cuando se encuentran en vasos sanguíneos, en vísceras. Entonces ellos, ¿verdad?, de acuerdo del sitio donde se encuentre, captan esta información y la conducen, ¿verdad? Entonces, por eso que le dije aquí, conducen información a partir de receptores heteroceptivos, propioceptivos, visceroceptivos, que se refiere a su localización, a la localización de los receptores y que a partir de ahí, pues conducen información ellos, ¿verdad? Los pares craneales sensitivos. Luego tenemos nosotros pares craneales motores, que conducen respuesta a músculo estriado, esquelético, y los que tienen función parasimpática pues llevan respuestas a músculo liso, cardíaco y glándula. Hablando de generalidades, esto nosotros lo vamos a ver y motores es la última clase, ¿verdad? Pero sí quiero que me pongan énfasis en estos pares craneales 1, 2 y 8, porque estoy hablando de los sentidos especiales de ellos. Los nervios craneales, a excepción del 1 y del 2, poseen núcleos en el tallo cerebral. Este es el tallo cerebral, el que vimos, el que vimos anteriormente, donde emergían los pares craneales. Está formado por la médula oblonga, decíamos, ¿verdad?, el puente y el mesencéfalo. Entonces, hay pares craneales que tienen núcleos en el tallo cerebral. O sea, es diferente hablar de columnas nucleares a par craneal. O sea, que el par craneal puede tener muchos núcleos en el tallo, ya sea en la médula oblonga, ya sea en el puente y ya sea en el mesencéfalo. Entonces, vamos a estudiar columnas nucleares, ¿ya? Columnas nucleares que están formando parte de los pares craneales. Por ejemplo, hay 4 columnas nucleares sensitivas y 3 motoras. Las sensitivas son aferentes. Y de ahí venimos nosotros con la columna nuclear aferente somática general. Otra aferente es la aferente somática especial. Otra aferente es la aferente visceral general y la aferente visceral especial. O sea que son 4 aferentes. Son estas que están acá. Miren. Esta es la primera. Aferente somática general. Esta columna aferente somática general, hay pares craneales que forman parte de esta columna. Principalmente el quinto par. El quinto par forma parte de esa columna. ¿Por qué? Porque él tiene, fíjese bien, núcleos alrededor de todo el tallo cerebral. Tiene un núcleo espinal a nivel de médula oblonga, tiene un núcleo pontino a nivel del puente y tiene un núcleo mesencefálico a nivel de mesencéfalo. Entonces, este par craneal quinto, ¿verdad?, contribuye a la formación de esta columna. Pero él, como es mixto, también tiene otro componente funcional, que es el eferente visceral especial. Esto lo vamos a ir estudiando a medida que vayamos viendo toda esta clase de pares craneales. Entonces, porque un par craneal puede tener un solo componente funcional, o puede tener 2, o puede tener 3, por decirles algo. Entonces, no confundirme el componente funcional con los pares craneales. Entonces, por ejemplo, esta es la columna aferente somática general. Esta es la columna, la que está aquí, aferente somática especial. ¿Por qué?
porque conduce un sentido especial como es la audición. La audición. Entonces, los núcleos que pertenecen a esa columna, ¿verdad? Los núcleos que pertenecen a esa columna son los cocleares, los vestibulares, porque los cocleares son los que tienen que ver con el equilibrio. Entonces, para fines didácticos, aquí les han dibujado 4 columnas nucleares. Una en azul, esta otra que está rayadita como en azul, ya van 2, esta otra que está rayadita en negro que es más clarito, y esta es otra columna. Miren, son 4 aferentes y 3 motoras eferentes. Pero para fines didácticos, nosotros en nuestro cuerpo están mezcladas, o sea, estas 3 por aquí, también estas 4, o sea, que para fines didácticos han puesto en un lado las aferentes y en otro lado las eferentes, ¿verdad? Pero están, en ambos lados tenemos de ambas. Entonces, para ver las columnas motoras, esta es la eferente somática general, toda esta rojita. Esta es la eferente visceral general, que es esta, o parasimpática, que es la negrita. Y esta es la eferente visceral especial. Entonces, poco a poco vamos a ir estudiando estas columnas nucleares, pero que les quede claro que hay pares craneales que pueden tener un componente funcional, ¿verdad? O varios componentes funcionales. Y los componentes funcionales son estos que están acá. Me voy a enfocar en este componente funcional aferente somático especial, esta que está acá, donde el nervio craneal que participa es el octavo par con sus núcleos cocleares, ventral y dorsal, porque son los que voy a ver al final, ¿verdad? Cuando esté hablando de la vía auditiva. Bueno, como les dije que nos íbamos a enfocar a los sistemas especiales, ¿verdad? De los pares craneales 1, 2, ¿y cuál otro? 8. Muy bien, vale, mire, 1, 2 y 8. Mire cuál es el 1, el olfatorio. Pues voy a comenzar primero por olfatorio, mire. Luego comienzo, después voy con óptico y luego voy con visual, perdón, con auditiva. Bueno, vamos aquí. El sentido del olfato es uno de los sentidos más antiguos desde el punto de vista filogenético. En la vía olfatoria se clasifica como aferente visceral especial. ¿Especial por qué? Porque es un órgano de los sentidos. ¿Y visceral por qué? Porque se me puede desencadenar respuestas viscerales. Por ejemplo, a partir de un estímulo olfatorio, ¿verdad? Se me pueden desencadenar vómitos, náuseas. Entonces, esas son respuestas viscerales. Si yo estoy parada en un lugar donde hay un mal olor horrible, ¿verdad? De un basurero, híjole, y me puede dar náuseas, ¿verdad? También fíjense que este sistema olfatorio no solo percibe de esos olores, ¿verdad? Sino que también activa al sistema límbico. El sistema límbico es parte de desencadenar respuestas emocionales. A partir de un olor se me puede desencadenar a mí tristeza, ganas de llorar o alegría. Imagínense que yo les ponía el ejemplo al grupo anterior, que le sienta una loción a una compañera donde una amiga mía ya no está presente en este mundo y yo la quise mucho. Es la loción que usaba Marlene, por decirle algo, pues, ¿verdad? Ay, qué triste me pongo porque éramos tan amigas y en fin. Ajá, entonces esa tristeza, ese estado emocional se desencadenó por un estímulo olfatorio, ¿verdad? O me ponga alegre cuando paso por el pollo campero. Qué rico, aquí pasé momentos agradables en bachillerato, lo que pasaba, ¿verdad? Y empiezo a reírme porque las cosas que sucedieron y qué sé yo. Entonces, es como a partir de un estímulo olfatorio se desencadenan, pues, conductas emocionales. ¿Por qué? Porque está vinculado el sistema con el sistema límbico, que es el de las emociones. ¿Cómo está formado ese sistema olfatorio? Por la mucosa olfatoria, el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio,
las estrías olfatorias y la corteza olfatoria primaria. Vamos a estudiar cada una de estas partes. ¿A dónde encontramos nosotros mucosa olfatoria? Esta mucosa olfatoria se ubica en el techo, en la parte de las paredes medial y lateral a la cavidad nasal. Ahí se encuentra. Por eso es que en este corte que ustedes están viendo, hay una parte de mucosa olfatoria y una parte de mucosa respiratoria, que es esta que está acá, que está separada por una trabécula ósea. Entonces, esta es la mucosa respiratoria y esta es la mucosa olfatoria. Cuando yo les hablo de mucosa, me refiero a el epitelio y a la lámina propia, que está formada de tejido conjuntivo. Todos los órganos de nuestro cuerpo están revestidos por una primera capa que recibe el nombre de mucosa. Mucosa gástrica, mucosa olfatoria, mucosa respiratoria, mucosa, todo el intestino tiene mucosa, en fin, todos nuestros órganos tienen mucosas. Acuérdense que los epitelios son avasculares, entonces tienen que tener siempre un tejido conjuntivo que es bastante irrigado, pues, para que el epitelio se pueda nutrir. Si el epitelio está solo, se va a morir porque es avascular, ¿verdad? Entonces, hablemos de esta mucosa olfatoria, que está formada por el epitelio y la lámina propia. En el epitelio, ¿qué voy a encontrar yo en el epitelio? Voy a encontrar 3 tipos de células. Las células de sostén, que ya lo voy a ver en un dibujo, cuáles son las células de sostén, pero los núcleos de estas células de sostén se ubican en los estratos superficiales. Voy a tener también a las células olfatorias o neurosensoriales, que son las receptoras de la olfacción, ¿verdad? Que se encuentran en hileras intermedias, y los núcleos de células basales. Mire, en la lámina propia encuentro yo las glándulas de Goldman, pero no solamente ahí. Ellos llegan también hasta el epitelio, ¿verdad? Las glándulas mucosas, que aquí las voy a ver. Este es el dibujo que está en barra. Es el mismo dibujito. Entonces, este es un dibujo, ¿verdad? Donde podemos observar las células de sostén, que son estas que están, todas las células, miren, son células cilíndricas. El núcleo de ellas, que les decía que se encuentra en la superficie, pero no es que la célula es toda esta verde que está acá, pero toda la verdecita. Esas células cilíndricas que le están dando sostén mecánico y metabólico, digámosle así, a las células receptoras olfatorias que están aquí en el estrato medio, miren, los núcleos. Estas son las células olfatorias o neurosensoriales, que son neuronas que por el número de prolongaciones, ¿cómo las clasifican? Vamos a ver. Por el número de prolongaciones, ¿cómo clasifican esta neurona? O llamada también célula olfatoria o neurosensorial. Por el número de prolongaciones, ¿cómo la clasifican? ¿Hola? Sensoriales sería. Por el número de prolongaciones son bipolares. Bipolares porque tienen 2 prolongaciones. Una dendrita, que es esta dendrita que está acá, mire, apical, y tiene su axón. Entonces, por ellas se clasifican por el número de prolongaciones como neuronas bipolares. Estas neuronas bipolares se encuentran en el espesor de todo el epitelio, ¿ves? Y después entran al sistema nervioso central. Ya vamos a ver nosotros cómo es que entran al sistema nervioso central. Entonces, esta es la dendrita y este es el axón que tiene este receptor, que son las células neurosensoriales. Fíjese que solamente aquí se encuentra una célula neurosensorial en un epitelio. Este es un epitelio, el epitelio olfatorio. Pero me quedan estas celulitas, que son las células basales. Estas son células madres. A partir de ellas se pueden formar nuevas células receptoras olfatorias y también se pueden formar células sustentaculares, o de sostén, de las verdecitas.
sea, son células madres que pueden dar origen tanto a estas como a estas, ¿verdad? Las de sostén o sustentaculares. Si ustedes se fijan, estas células, que ¿cómo dije que se llamaban? ¿Cómo dije que se llamaban estas células que se encuentran en el epitelio? Y que los núcleos están en la parte intermedia. ¿Cómo se llama toda esta célula? Olfatoria. Vale. Entonces, célula olfatoria o neurosensorial, está bien. Si ustedes se fijan, presenta una dendrita modificada que se extiende en la parte apical del epitelio. Esta se llama dendrita apical y tiene un ensanchamiento en la parte apical que recibe el nombre de vesícula olfatoria. Esa vesícula olfatoria, de ahí se desprenden cilios, de esa dendrita. Ahora veamos nosotros que las prolongaciones centrales o cilindroejes, que son estos que están acá, se van a reunir donde está ahí ese óvalo amarillo. Entonces, ellas se reúnen, digámosle así, formando fibras amielínicas que dan origen al nervio olfatorio. Este es el nervio olfatorio. ¿Ves? ¿Y qué es el nervio olfatorio? Ah, es el conjunto, digámosle así, ¿verdad? Es el conjunto de prolongaciones centrales o cilindroejes o axones de la célula olfatoria o neurosensorial. Entonces, si ustedes se fijan, estas prolongaciones centrales llegan a la lámina propia. Miren, llegan a la lámina propia y forman ese nervio olfatorio. Ya vamos a ver ese nervio olfatorio que se hace después. Bueno, entonces esta es la glándula de Bodman. Esta es la glándula de Bodman y esta glándula de Bodman es la que encontramos el montón de celulitas ahí en la lámina propia, ¿se acuerdan? Entonces llega al epitelio, ¿verdad? Y ahí va a sintetizar, va a secretar una sustancia cerosa donde sirve como de trampa, digámosle así, para que los estímulos ododíferos ahí se impregnen, digámosle así, y los capta pues la dendrita, ¿verdad? Y ya lo pasa pues al axón, y luego este axón que está acá, miren, este axón que está acá, va para el bulbo olfatorio. Les dije yo anteriormente que el sistema olfatorio estaba formado por la mucosa olfatoria, que estamos hablando de ella, por el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, las estrías olfatorias y la corteza olfatoria primaria. Vamos a ver ahorita las partes del bulbo olfatorio. Este es el bulbo olfatorio, miren. Después del bulbo olfatorio se continúa con el tracto olfatorio y luego con el trígono olfatorio. Bulbo, ¿qué es esto? Tracto y trígono olfatorio. Muy bien. Después de haber visto ese nervio olfatorio, vamos a irnos para el bulbo olfatorio. Vale, miren, después de esto, vamos a irnos para el bulbo olfatorio. Aquí es lo mismo. ¿Hola? ¿Puede volver a repetir la imagen? Es que a mí se me trabó el internet. La que tenía flechita verde. Vamos a ver. Ahí está. El bulbo olfatorio, el tracto olfatorio y el trígono olfatorio. Entonces, después de haber visto cómo se forma ese nervio olfatorio, vamos a ver que ese nervio olfatorio llega al bulbo olfatorio, o sea, acá, llega acá, pero cuando yo veo microscópicamente el bulbo olfatorio, voy a ver que el bulbo olfatorio tiene 5 capas que ya las vamos a estudiar. Entonces, ¿ves? Aquí estamos viendo ese nervio olfatorio, ¿verdad? Entonces, va a llegar al sistema nervioso central. ¿Y cómo así? Él va a perforar, fíjense bien. Aquí es lo mismo, nada más que estamos viendo como al revés. Esta es siempre la célula neurosensorial. Esta es su dendrita con su vesícula olfatoria, ¿verdad? Sus cilios, el cuerpo y el axón de ellas, ¿verdad? El axón de ellas que va a formar al nervio olfatorio,
va a penetrar, fíjense bien, a la lámina cribosa del etmoides, que es esta que está acá, y va a hacer contacto sináptico con el bulbo olfatorio. Este es el bulbo olfatorio. Entonces, en el bulbo olfatorio yo tengo 5 capas, estas que están acá, miren. La primera, que es la lámina de fibras nerviosas. La segunda, que es la lámina de glomérulos. La tercera, que es la lámina plexiforme externa. La cuarta, que es las células mitrales. Y la quinta, que es la de célula granulosa. Entonces, este es el nervio olfatorio. ¿Ves? El nervio olfatorio penetra la lámina cribosa del hueso etmoide y va a ir a hacer contacto sináptico a la capa de glomérulos. A la capa de glomérulos, miren. Entonces, ese es el primer relevo de la vía a la capa de glomérulos. Y ahí, ¿con quién hace sinapsis? Va a ser sinapsis con las prolongaciones de las células olfatorias, vea, o sea, esto que son los axones del nervio olfatorio y las dendritas de las células mitrales, de las células en penacho y las periglomerulares también está haciendo aquí este contacto sináptico. Miren, el axón, o sea, este es el nervio olfatorio. Va a ir a hacer el primer relevo sináptico. ¿En cuál de las capas del bulbo olfatorio hace el primer relevo sináptico la vía olfatoria? Vamos a ver. Díganme. ¿En cuál de las capas, les dije, del bulbo olfatorio se lleva a cabo el primer relevo sináptico de la vía olfatoria? Vamos a ver. La de glomérulos. Así es, en la capa de glomérulos. Muy bien, ahí, ¿verdad? Luego, fíjense bien, pasa al tracto olfatorio y el tracto olfatorio lo están formando estos axones, miren, los axones, ¿verdad? De las células mitrales y de las células en penacho también están formando ese tracto olfatorio. O sea, los axones de las células mitrales y en penacho. Aquí también yo encuentro unas células que carecen de axón, por ejemplo, que son las células granulosas. Estas carecen de axón, que son estas que están acá, miren, ¿verdad? Pero se consideran al igual que las periglomerulares, que son como las interneuronas, son las que están pasando el estímulo olfatorio, ¿verdad? Entonces, luego lo pasan, digámosle así, el estímulo olfatorio al bulbo olfatorio. Esto es el bulbo. Lo pasan al tracto olfatorio. Y el tracto olfatorio, ¿qué fibras lo están formando? Las fibras o los axones de las células mitrales y en penacho. Voy a ver ahorita yo el tracto olfatorio. Entonces, este es el tracto olfatorio. Miren, este es el tracto olfatorio. Este es el bulbo olfatorio. Dice glomérulo. Correcto. En la capa de glomérulos del bulbo olfatorio es donde se dio el primer relevo sináptico. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? Luego, ¿verdad? Al tracto olfatorio. Luego llega al trígono olfatorio. Todo este es el tracto olfatorio. Lo que veíamos aquí que yo les mostré. En verdecito que me dijeron que lo... El bulbo olfatorio. El tracto olfatorio, vámonos para el trígono olfatorio y la estría olfatoria lateral, buscando ya para el área, olfatoria lateral. Entonces, aquí iba, ¿verdad? Tracto olfatorio, trígono olfatorio, estría olfatoria lateral y luego llego al área olfatoria lateral. O sea, aquí tengo el mismo esquemita, bulbo olfatorio, tracto olfatorio, trígono, estría olfatoria lateral. Y luego al área olfatoria lateral que está representada con este corchete. El área olfatoria lateral está formada por la corteza piriforme o lóbulo piriforme, que está formado por la paleocorteza del uncus, que aquí tengo yo un giro que recibe el nombre de parahipocampal y luego se dobla.
Ese doblez se llama gancho o uncus. Y en ese gancho uncus internamente encuentro yo al núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino, que es importantísimo, pero que también tiene conexiones con el sistema límbico. Por eso es que nosotros decíamos que a partir de un estímulo olfatorio se pueden desencadenar ciertas emociones como tristeza, como alegría, ¿verdad? Por eso, entonces, ese lóbulo piriforme está formado por la paleocorteza del uncus, y en ese uncus adentro, ahí vive el núcleo amigdalino, ¿verdad? La corteza del área entorrinal, porque encuentro yo un giro, un surco que se llama rinal. Suprayacente a ese surco rinal está esa área entorrinal o endorrinal. Todas estas áreas están cerquita. Y luego el limen ínsula. O sea, cuando yo junto estas tres porciones, esas tres partecitas, la paleocorteza del unco, la corteza del área endorrinal, la corteza del limen insular, cuando yo las junto tiene como una forma de pera. Por eso es que le llaman lóbulo piriforme. O sea que el área olfatoria lateral está formado por el lóbulo piriforme. ¿Y cuál es el lóbulo piriforme? Son estas tres partes que están acá. Y también forma parte del área olfatoria el cuerpo amigdalino, el cuerpo amigdaloide, pero su porción dorsomedial. O sea que el cuerpo amigdalino tiene dos porciones, dorsomedial y ventrolateral. La ventrolateral, para información, ¿verdad? General de ustedes, no es que les voy a preguntar, ¿y la ventrolateral? No. La ventrolateral relacionada con el sistema límbico, pero la dorsomedial sí. La dorsomedial está relacionada con la parte olfatoria, Entonces, estos son las áreas, vea, que comprende pues el lóbulo piriforme y también el cuerpo amigdalino, pero exactamente su porción dorsomedial. Vale, fíjese que así a grosso modo ya vimos nosotros lo que sería pues el sistema olfatorio, ¿verdad? Vamos a irnos con el ojito, que el ojito sí es un poquito más, tiene más contenido, ¿verdad? El ojo. Vámonos con el ojo ahorita. Vamos a ver, fíjese que el ojo tiene tres capas o túnicas. La túnica fibrosa, la túnica vascular y la túnica nerviosa o retina. La túnica fibrosa es la más externa, ¿verdad? Es la más externa, que está formada por la esclerótica y la córnea. Esclerótica, la mayor parte, como los 2/3 posteriores, y el pedacito anterior sería la córnea. Aquí hay puntos donde se van a insertar todos los músculos extraoculares del ojo en la esclerótica. La esclerótica también recibe el nombre de esclera, como ya lo voy a poner en la otra dibujo que les he traído. Entonces, la túnica fibrosa es la más externa, la túnica vascular es esta que está acá, es la túnica vascular también llamada úvea o tracto uveal, es la rosadita, que está formada por la coroides, el cuerpo ciliar, el iris, y la interna, que es la retina. Cuando yo les pregunte, por ejemplo, ¿a qué capa o túnica del ojo pertenece la estructura señalada? Y yo le estoy señalando la córnea, por ejemplo. ¿Usted qué me va a contestar? ¿Qué me va a responder? Túnica fibrosa. Así es, túnica fibrosa. Entonces, porque a veces tienden a ponerme túnica externa, túnica media, túnica interna. No, eso de externo, de medio y de interno, esa es la posición que ocupa, ¿verdad? Entonces, un examen no me pongan túnica externa, túnica interna, túnica media, no. Túnica fibrosa, ¿verdad? Así me van a poner, túnica fibrosa. Va, aquí este es el dibujito que está en Rose. Entonces dice túnica fibrosa formada por la esclera. Mire, se puede llamar esclera o esclerótica. ¿Oye? Esta es la esclera, ¿verdad? Esta es la córnea. La túnica vascular uveal o tracto uveal, que está formada por la coroides,
el cuerpo ciliar y el iris, y la retina, que es la capa más interna. Vamos a estudiar cada una de estas capitas. Vamos a ver. Vamos a estudiar ahorita la túnica fibrosa, formada por la esclerótica y por la córnea. Entonces, la esclerótica o esclera es la parte blanca de nuestro ojito. Ahí es donde se van a ir a insertar los músculos extraoculares de los ojos, como son los oblicuos superiores, el oblicuo inferior, los rectos laterales. Permítanme, quiero apagar esta luz. Es que la tenía encendida porque comencé bien a las 7:30 con la otra clase y no veía, y hoy sí ya veo perfectamente bien. Entonces, aquí en la esclerótica son los puntos de inserciones de los músculos extraoculares de los ojos. Entonces, si vamos a hablar de la esclera, vamos a decir que está formada por un tejido conjuntivo denso. Esta es opaca y rodea la mayor parte del ojo. Mire, pues la mayor parte del ojo, porque la córnea es bien poquito, digámosle así. Entonces, los 2/3 posteriores, digámosle así, está formada por la esclera. Esta capa es la que le da la forma al ojo y también es vascularizada. O sea, tiene poca vascularización, pero tiene vascularización. En cambio, la córnea, por ejemplo, la córnea es avascular, no es vascularizada. Esta es la córnea, esta es la córnea. Vamos a ver nosotros un corte histológico de la córnea. ¿Vale? Y viendo el corte histológico de la córnea, estoy viendo eso que está ahí. La córnea, miren pues, tiene 5 capas. Es transparente y formada por 5 capas. ¿Cuáles son? Un epitelio anterior de la córnea. ¿Cuál es el epitelio? Clasifíquenme el epitelio de la córnea. El epitelio de la córnea. Epitelio. Plano estratificado. Muy bien, muy bien. Es un epitelio plano estratificado, o sea que aproximadamente este epitelio tiene 5 capas. Este epitelio, todos los epitelios protegen, pero los epitelios estratificados mucho más, porque es un epitelio grueso. Y lo tenemos nosotros en estructuras que están sujetas a desgaste, como por ejemplo el esófago. Andamos precisos, ¿verdad? Y medio masticamos y brungum para adentro y nos pasa hasta lacerando ahí el esófago. Entonces, imagínense usted, la córnea igual, andamos cerrando ese párpado a cada rato, entonces está en constante roce. Entonces, este epitelio es un epitelio grueso, ¿verdad? De protección, epitelio plano estratificado. Muy bien. Entonces, esa es la primera capa, por eso que es un poquito gruesecito acá. La segunda capa es la capa limitante anterior o la de Bodman. Esta contiene bastantes fibras de colágeno y le da la resistencia a la córnea. Y la más grande, que está formando como el 90% de la córnea, es la sustancia propia o estroma corneal. Esta tiene muchas fibras colágeno, hay muchos fibroblastos aquí y contienen proteoglucanos corneales, le llaman, que están formados por glucosaminoglicanos sulfatados, como el condroitinsulfato, queratansulfato, ¿verdad? Es esta capa. Luego tenemos a la D de cemento. Y luego al endotelio corneal. Le llaman epitelio posterior, pero también lo pueden encontrar como endotelio corneal. ¿Por qué? Porque este epitelio, que es este último que está aquí, es un epitelio plano simple. Por eso le llaman endotelio. Tiene como un nombre propio ese epitelio plano simple acá. Endotelio corneal. Entonces, como es bien delgadito, ¿verdad? Este permite el intercambio metabólico entre la córnea y el humor acuoso, porque después de acá lo que sigue es el humor acuoso. Vamos a ver la cámara anterior, la cámara posterior que contiene ese humor acuoso. Bueno, voy con la otra capa. Fíjense bien, la otra capa recibe el nombre de túnica vascular, les decía yo, tracto uveal,
esta capa sí es bien vascularizada, mire. Entonces es esta capa media que está aquí, la rosadita, y tiene diferentes porciones, la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Fíjense que esta coroides, que está acá, ¿verdad? Se encuentra en los 2/3 posterior del ojo, es bastante delgada, pero sumamente vascularizada. Esta capa sí es súper vascularizada. ¿Ves? Anterior a ella, se continúa con los cuerpos ciliar. A partir de este cuerpo ciliar se desprenden estas como salientes, miren, que son estas evaginaciones que ustedes ven aquí, que se llaman procesos ciliares. Estos procesos ciliares son los responsables de la síntesis del humor acuoso, ¿verdad? También este cuerpo ciliar tiene un músculo liso que recibe el nombre de músculo ciliar, el cual va a participar en el mecanismo de acomodación del ojo junto con el cristalino, que ya vamos a estudiar el cristalino. Entonces, ellos trabajan juntos, vea, para tener como un acercamiento de los objetos que estamos viendo en ese momento. Entonces, ese es el mecanismo de acomodación del ojo. Entonces, ese músculo ciliar, que son fibras de músculo liso, se encuentran acá, en el cuerpo ciliar. Y los procesos ciliares son como estas evaginaciones que usted observa acá, mire. De ahí se sintetizan de los procesos ciliares el humor acuoso. Veamos ahora al iris. Hablemos del iris, vamos a ver. Hablemos del iris. ¿Quién me habla del iris? No quieren hablar, ¿verdad? Fíjense que el iris es el que le da el color al ojo, ¿verdad? O sea, no el iris, sino que la melanina que contiene el iris. Entre más melanina tenemos, hay más fuerte el color del ojo, pues más oscuro, digamos. Y entre menos, es más claro. Igual que el pelo, igual que la piel, o sea que ese pigmento está presente pues en muchos tejidos de nuestro cuerpo. Tiene forma de disco ese iris, ¿verdad? Con una abertura central que recibe el nombre de pupila. Y está formado de tejido conjuntivo. Fíjense que el iris tiene músculo liso también, al igual que el cuerpo ciliar. Este músculo liso del iris se dispone en dos sentidos. Circularmente, para formar el músculo constrictor de la pupila, que tiene inervación parasimpática y es responsable de reducir el tamaño de la pupila. Mira, aquí se ve más chiquita que acá, ¿verdad? Entonces, ese mecanismo de reducir la pupila, ¿verdad? Recibe el nombre de miosis. Entonces, es responsable de la reducción del tamaño de la pupila en respuesta a una luz, a la luz intensa, por ejemplo. Entonces, se da ese mecanismo de miosis, se da la constricción de la pupila. ¿Y quiénes son las responsables? O sea, las fibras circulares, o sea, que se encuentran en el iris, vea que son fibras de músculo liso. Entonces, las que se encuentran así en sentido circular son las responsables de la miosis. Pero esto tiene una inervación parasimpática. La midriasis es el efecto contrario. Esta es parasimpática y esta es simpática, o sea, sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Entonces, esta midriasis, digámosle así, que es la expansión de la pupila, está dada o llevada a cabo por los músculos lisos, de orientación radial. Los que tienen orientación radial forman ese músculo dilatador de la pupila. Dan el efecto de midriasis, que es la expansión de la pupila, siempre con un estímulo, ¿verdad?, de luz. Y este músculo pues es inervado por el sistema simpático. Y este sería para él la constricción o miosis. Parasimpático. Eso en cuanto cuando respecta a lo que sería el iris, ¿verdad? El iris. Y la capa más interna, que sería la retina. La retina, fíjense que se organiza en capas o estratos, que son
bueno, ya lo vamos a ver, que son 10, son estos, miren. Pero para que lleguemos a estos estratos todavía falta un poquito. Vamos a ver. Este es el cristalino, miren. Este que está aquí es el cristalino, que posee forma de disco biconvexo. En la superficie posterior es más convexa que en la anterior y está formado por 3 capas. La cápsula del cristalino, hay un epitelio subcapsular, que este epitelio es un epitelio cúbico simple, y luego tenemos a la sustancia del cristalino, ¿verdad? Está formado por células, pero como tiene características de fibras elásticas, por eso se le da el nombre como de fibras del cristalino, o sustancia del cristalino, ¿verdad? Fíjense que aquí se puede ver bien bonito lo que es la córnea, miren. ¿Qué sería esto? El iris, el cuerpo ciliar y el cristalino. Estas estructuras, donde es el cristalino, fíjense bien, y el músculo liso del cuerpo ciliar, participan en el mecanismo de acomodación. Aquí podemos ver nosotros a los procesos ciliares, que son como estos pelitos que están acá, pero que se encuentran mejor, que son evaginaciones del cuerpo ciliar que sintetizan el humor acuoso. El humor acuoso se sintetiza en la en la cámara posterior del ojo. El ojo tiene 3 cámaras: cámara anterior, cámara posterior y cámara vítrea. ¿Cómo está formada la cámara anterior? Está ubicada entre la córnea y la parte anterior del iris. ¿Cómo está ubicada? ¿Cuáles son los límites de la cámara posterior? Entre la parte posterior del iris y el cristalino. ¿Cuáles son los límites de la cámara anterior del ojo? ¿Cuáles son los La límites? pregunta, por favor. ¿Hola? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuáles son los límites de la cámara anterior del ojo? ¿Cómo está delimitada la cámara anterior del ojo? Que no es entre la córnea y el iris. Así es, ¿verdad? Y si queremos ser más exactos, entre la córnea y la superficie anterior del iris. Y la cámara posterior, entre la superficie posterior del iris y el cristalino. Entonces, el humor acuoso, fíjense, se deposita en la cámara posterior del ojo y a través de la pupila sale a la cámara anterior del ojo. Entonces, pero aquí, en esta estructura que ustedes observan aquí, que está entre la esclerótica y la córnea, está el limbo esclerocorneal. Entonces, específicamente en ese ángulo, que es este que está acá, ¿verdad?, que es el ángulo idiocorneal, hay un aparato de drenaje para ese humor acuoso. Entonces, ahí hay varios conductos revestidos como de endotelio. Es que el endotelio reviste a los vasos sanguíneos, a todos los vasos sanguíneos. Entonces, hay varios conductos revestidos de endotelio que se llama malla trabecular. Y esa malla trabecular va a confluir, va a unirse en un solo conducto que recibe el nombre de conducto de Sleng, que es este que está aquí, miren. Este que parece como dulce, les decía yo, que como que estuviera agarradito de aquí y de acá. Entonces, este es el conducto de Sleng. Entonces, este conducto de Sleng es el que drena todo ese humor acuoso. Y una vez que yo lo tiene ahí, ¿verdad?, lo va a llevar al sistema venoso del cuerpo. O sea, va a ser drenado hasta el sistema venoso del cuerpo. Si existiera un bloqueo en el drenaje del humor acuoso, ¿sabes? Humor acuoso, causa lo que se llama glaucoma. O sea que el humor acuoso no puede estar ahí concentrado en grandes cantidades en las cámaras. O sea, tiene que estar drenado, porque el humor acuoso es un líquido que tiene composición iónica, ¿vea?, semejante a la del plasma sanguíneo. Tiene como función nutrir, oxigenar el globo ocular, mantener la presión intraocular. O sea, mantiene la presión, pero cuando está muy elevada, ¿verdad? Entonces hay que ver ahí qué es lo que pasa.
pero tiene un sistema de drenaje. O sea que el canal de Slane, yo creo que por aquí está escrito, aquí está, es el responsable, ¿verdad?, de que se drene ese humor acuoso. Y es esto que está aquí, que parece dulcito, les digo yo. Vamos a ver, entonces, y la cámara vítrea, fíjese que la cámara vítrea, yo creo que la puedo ver aquí, la cámara vítrea. Toda esta es la cámara vítrea, mire. Aquí está la cámara anterior, la cámara posterior del ojo, ¿verdad? Y esta es la cámara vítrea, que contiene al humor vítreo. El humor vítreo es un gel homogéneo que tiene una composición de agua, pero tiene colágeno, glucosaminoglicano, y ayuda a mantener la forma del ojo. Entonces, toda esta, entre el cristalino y la retina, digamos, esto es el espacio, ¿verdad?, que está formando la cámara vítrea. O sea, la cámara vítrea, ¿cuáles son sus límites? El cristalino y la retina. Ya anterior, ya dijimos, la cámara anterior córnea y parte anterior del iris. Cámara posterior, parte posterior del iris y el cristalino. Cámara vítrea entre el cristalino y la retina. ¿Qué contiene la cámara vítrea? Humor vítreo. ¿Qué contiene la cámara anterior y posterior del ojo? ¿Qué contiene? Humor acuoso. Humor acuoso, muy bien, humor acuoso, eso contiene. Entonces, ustedes se fijan, esto no es difícil, lo que pasa es que hay muchas cositas así que hay que aprendérselas, pues. Vamos a ir más adelante a ver al ojo, ¿verdad? Pero aquí le quiero enseñar esto, que esta depresión que se encuentra aquí recibe el nombre de fóvea central. Esto que está aquí con esta rayita ubicado, es la fóvea central, que es una depresión que tiene la retina, que está cerca de una estructura que recibe el nombre de mácula lútea. Y cerca de esa mácula lútea se encuentra el punto ciego de la retina, que es donde el nervio óptico abandona el globo ocular. Entonces, este es el punto ciego de la retina, o también llamado disco óptico. Es como que se ve todo el globo ocular, ¿verdad? Este es el iris, miren. Este es el iris y estos son los procesos ciliares. O sea, estos son los procesos ciliares, los que tienen como función, ustedes me van a decir, la síntesis de humor acuoso. Y este es parte del cristalino. ¿En qué cámara se deposita el humor acuoso? En la posterior, no sería en la... Sí, en la posterior. En la posterior. Y luego a nivel de o sea, en la pupila sale la cámara anterior y luego al ángulo, ¿verdad?, iridiocorneal, donde va a ser drenado a través del canal de Slane y luego pues llevado a las venas de nuestro cuerpo, ¿verdad?, para que sean drenados. Vamos con la retina. Fíjese que la retina tiene 10 capas y aquí lo podemos ver. Este es un corte a nivel posterior, del segmento posterior del globo ocular. Nuestro ojo tiene un segmento anterior y un segmento posterior. El segmento anterior está del cristalino hacia la córnea y el segmento posterior del cristalino hacia la retina. Entonces, ¿qué contiene el segmento posterior? Humor vítreo. ¿Qué contiene el segmento anterior? Humor acuoso. Entonces, el segmento anterior comprende la cámara anterior, la cámara posterior del ojo, ¿verdad? Entonces, este es un corte a nivel de segmento posterior del ojo, donde veo la esclerótica. Mire, este es la capa más externa, la esclerótica, y luego la coroides. Mire, la coroides les decía yo que era una capa bastante vascular. Estos orificios que se ven acá son de los vasos sanguíneos. O sea, la coroides es una capa bien vascularizada. Ahora voy a comenzar a señalar las capas de la retina.
Epitelio pigmentado es esta que está acá, mire. Conos y bastones es toda esta que está por aquí. Limitante, ajá, ¿limitante qué? Externa. Esta como rosadita que está acá, mire. Esta negrita es la nuclear externa. Esta clarita es la plexiforme externa, ¿verdad? Esta otra oscurita es la nuclear interna. La clarita, la plexiforme interna. Ah, ya. O sea que las nucleares me van a decir son oscuritas, ¿ves? Y las plexiformes son claritas, ¿ok? O sea, como un recurso mnemotécnico para que yo me las pueda aprender. La capa número 8 es la de células ganglionares, ¿correcto? Los axones de estas celulitas ganglionares forman a las fibras del nervio óptico, que sería la capa 9, que es esta otra que está acá, clarita, y la 10, que sería la limitante interna. Vale. Esto es en cuanto a ver esto macroscópicamente, pero microscópicamente, ¿cómo será esta cosa? Ya la vamos a ver. Vale, ustedes, ¿cuál es esta capa? Epitelio pigmentado, ajá, conos y bastones, limitante externa, ¿y esta oscurita cuál es? Nuclear externa. Muy bien. Esta otra, plexiforme externa. Esta. Nuclear interna. Ajá. Esta. La plexiforme interna. Ajá. Es las células ganglionares. Sí. Luego. Los nervios ópticos y la membrana limitante interna. Así es. Muy bien. Vale. ¿Qué es lo que hay ahí? Imagina, es todo esto, mire, ve. Es todo esto lo que hay ahí. La primera capa, que es el epitelio pigmentado, aquí está, mire. Esta capa, fíjese que tiene, estas celulitas tienen microvellosidades que son como estas salientes que se ven aquí. Y estas salientes lo que hacen es albergar el segmento externo de los conos y bastones. O sea que todas estas capas, la 2, la 3, la 4, tiene a los receptores, ¿verdad? Entonces, la capa 2, por ejemplo, ¿qué contiene la capa 2? Ah, los conos y bastones. Contiene el segmento externo e interno de los conos y bastones, mire. Porque los receptores, ¿vale?, tienen 3 partes. El segmento externo, el segmento interno y la fibra. El segmento externo es este que está acá. Y el segmento interno es esto que está acá. Entonces, y la fibra que contiene al núcleo. El segmento externo es el sitio de fotosensibilidad, digámosle así. Y el segmento interno es el que contiene como la máquina metabólica, ¿verdad? Segmento externo, segmento interno. Esta es la parte de fotosensibilidad. Y el segmento externo, si tiene forma de bastón, es bastón. Si tiene forma como de un conito, es cono. O sea que este es un bastón y este es un cono. Estos son los fotorreceptores o receptores, ¿verdad?, de la retina. Entonces, los conos y bastones ocupan las capas 2, 3 y 4. Veamos, sigamos allá. Voy para adelante. Entonces, iba por la capa 2, ¿verdad? Pero la capa 3, fíjese que uno dice, esta capa 3 ni se ve. No, esta capa 3 es importantísima, porque esta es la lámina limitante externa. Ahí no se ve nada, digamos así, pero en microfotografía demuestran que es una región de uniones intercelulares entre los fotorreceptores o receptores, que son los conos y bastones, ¿verdad? Y las células de Müller. Estas células de Müller son células de sostén que están en todita la retina. Lo que pasa es que aquí no están representadas las células de Müller, pero están en todita la retina y le están dando como estabilidad estructural a la retina. O sea que, esta capa no tiene importancia. No, como no, es muy importante esta capa limitante. ¿Cómo se llama? Limitante externa, ¿verdad? Bueno, hoy voy con la otra capa que recibe el nombre de nuclear externa. Contiene los núcleos, mire, de los conos y bastones. O sea que ella es parte de la fibra. El segmento externo y el segmento interno estaba pues en estas capas, ¿verdad? 2, 3, digámosle así.
El núcleo de estos fotorreceptores se encuentra en esta capita que sería la nuclear externa. En la plexiforme externa, ¿qué hay? Mire, ve, hay una sinapsis, un montón de sinapsis aquí entre la, digámosle así, entre la zona de las células fotorreceptoras, de las células bipolares, de las células horizontales, ¿verdad? De las células interplexiformes. Entonces, es un sitio de contacto sináptico, mire, entre estas células y el axón, digamos así, de los fotorreceptores. En la vía visual, la primer neurona de la vía visual se encuentra en las neuronas bipolares. La segunda en las células ganglionares. Y la tercera ya la vamos a ver despuesito. Entonces, estas son las células bipolares que están haciendo contacto sináptico con los fotorreceptores en la capa plexiforme externa. ¿Qué hay en la plexiforme interna? Perdón, en la nuclear interna. En la nuclear interna hay núcleos, mira lo que estoy viendo ahí. Hay núcleos de células bipolares, horizontales, amácrinas, interplexiformes. Están los núcleos de ellas, ¿ves? En esta capa 6, ¿verdad? Que sería la nuclear interna. O sea que en las nucleares yo veo núcleos. Aquí, en la nuclear externa, vi los núcleos de los conos y bastones, ¿verdad? Aquí en la capa 6, estoy viendo en la capa 6, estoy viendo los núcleos de las células bipolares, amácrinas, horizontales, eso es lo que estoy observando. En la capa 7, que ya es la interplexiforme interna, voy a ver sinapsis también. Sinapsis al igual que la capa 5, que ve que es la plexiforme externa, ¿verdad? Entonces voy a ver sinapsis entre los axones de estas células bipolares, ¿sí? Y la dendrita de las células ganglionares. Las células ganglionares son estas, miren, las que están en la capa 8. En la capa 8 que les decía yo que el axón de ellas, aquí se ve, miren, el axón de ellas forman. ¿A quién forman? ¿A quién forman? Los nervios. Pues sí, pero ¿cuáles nervios? Los nervios olfatorios. Dios mío, ¿y de qué estoy hablando yo? Miren. ¿De qué estoy hablando? Nervio ocular, doctor. Estoy hablando de la retina. Mire. ¿Hoy sí? Nervio óptico. Así es, ¿verdad? Entonces, estas células ganglionares, el axón de ellas forman a ese nervio óptico, ¿verdad? Y ya luego, pues ya veo yo aquí a la limitante interna. Entonces, esto que ustedes ven acá, macroscópicamente, esto es lo que está pasando aquí microscópicamente, miren, ¿verdad? No crea que voy a entrar en detalle en un examen con todo esto. Yo lo que le puedo preguntar a usted son estas capas. Del nombre de la capa señalada, ¿verdad? O sea, yo porque tenemos que ver qué es lo que está pasando internamente en estas capas, pues. Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama esta capa que está acá? Es la nuclear interna. Sigámosla juntos. Vamos a ver. ¿Cómo se llama esta? Hola. Epitelio de pigmento. Vale, sigamos. Capa de conos y bastones. Ajá. Esta rosadita que se ve toda aquí, que casi ni se ve, pero es importante. Limitante externa. Ajá. Esta negrita. La nuclear externa. Ya saben ustedes que ahí se encuentran los núcleos de los conos y bastones. Mire, esta otra, plexiforme externa. Una gran sinapsis, ¿verdad? Entre las células bipolares, máquinas horizontales y el axón de las fotorreceptoras. Esta otra negrita, mire, no confundirla, que las oscuritas son nucleares. Nada más que
La nuclear que está más cerca de la esclerótica, externa, ¿verdad? La que está más adentro, interna. Las claritas son las plexiformes, ¿ves? Plexiforme externa, plexiforme interna, células ganglionares, fibras del nervio óptico y la limitante interna. No está difícil, ¿verdad? No está difícil, es de repasarlo. Vale, los conos y bastones son los receptores, las células bipolares forman la primera neurona de la vía, las ganglionares la segunda neurona, las células horizontales y amácrinas son neuronas de asociación, las de Müller, mire, son células que brindan sostén a todas las neuronas, y las interplexiformes son neuronas de asociación, al igual que las horizontales y amácrinas. Pero primer neurona en la vía visual, las bipolares, y segunda, pues en las células ganglionares. Los conos y bastones ocupan las capas 2, 3 y 4, ambas un centro externo, que es el que le da la forma, ¿verdad? Que le da la forma al receptor, ya sea tiene forma de conito como redondeado, ¿verdad? Y fíjense que este es el primer capa de la retina. ¿Cómo se llama? Les decía yo. Epitelio pigmentado. Les decía que eran células que tenían microvellosidades y que albergaban el segmento externo de los receptores. Y aquí se ve, miren, cómo alberga hacia lo que sería el segmento externo del conito, del bastón, y aquí del cono. ¿Miren? Entonces estas celulitas eran estas, ¿ves? Eran estas que veíamos, que les decía que eran celulitas que tenían muchas microvellosidades, que son estos evaginaciones para abajito, y que albergan, ¿verdad?, el segmento externo de los receptores. Muy bien. Entonces, que el segmento externo es el sitio de fotosensibilidad y el segmento interno, pues, contiene como aquella máquina metabólica, ¿verdad? En el segmento interno hay dos partes, una que se llama mioide y otra que se llama elipsoide. En el elipsoide están los organitos, está formado por muchas mitocondrias que aportan la energía necesaria para realizar todos los procesos visuales, ¿verdad? Ese es el elipsoide. Y el mioide también contiene el aparato de Golgi, una gran cantidad de ribosomas. Entonces, porque estas son células, que no pierdan de vista que son células que tienen todos sus organitos. Y en la fibra, pues, tienen su núcleo. Permítanme, voy a tomar agua. Los bastones son los más numerosos. No existen en la fobia central, pero sí, pues después de la fobia central, pues sí los vamos a encontrar nosotros, que van aumentando en número hacia la periferia, y son los que nos permiten ver con poca luz. O sea, ¿y qué predomina entonces en la fobia central? En la fobia central lo que predomina son los conos. Los conos son los menos numerosos, se localizan en la fobia central. ¿Y qué es la fobia central? La fobia central es el punto de agudeza visual de nuestros ojitos, ¿verdad? Y los conos nos ayudan a diferenciar los colores y captar imágenes con luz de alta intensidad. Esta es la fobia central. Aquí estamos a nivel nosotros de la mácula lútea, digámoslo así, o mancha. En el centro de esa mácula lútea encontramos nosotros esta depresión, una invaginación, como una depresioncita ahí, que el centro de esa mácula lútea se llama fóvea central. Es esto que está aquí, miren. Es esto. Esa depresión que está señalada ahí se llama fóvea central. Ese es el punto de mayor agudeza visual, la fóvea central. Hoy les pregunto, ¿qué tipo de receptores hay en la fóvea central? ¿Cuál es el receptor que hay en la fóvea central? Hola. ¿Niños? No son los conos, doctora. Imagínense que me dicen que no son los conos. ¿Y si son los conos? Son los conos, ¿verdad?
Los conos son menos numerosos en todo el globo, ¿verdad? Se localizan en mayor número en la fóvea central, ajá, y son los que nos permiten ver y diferenciar los colores, o sea, son los conos, correcto. Entonces, en esa depresión que está ahí, que es la fóvea central, el que predomina ahí es el cono. Muy bien, los conos, ¿verdad? Vamos a estudiar la vía visual. Fíjese que la vía visual, el ojo actúa como una cámara fotográfica donde las imágenes se forman de manera invertida. Para que un rayo luminoso impresione a los receptores, atraviesa todos los medios refringentes del ojo. Los medios de difracción o dióptricos del ojo son la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Si ustedes se fijan, estas estructuras son avasculares. La córnea es avascular. El cristalino es transparente y avascular también. Entonces, estos medios refringentes del ojo o dióptricos son los que permiten el paso de la luz y que llegue a contactar a los receptores, a los fotorreceptores. Entonces, va a atravesar, fíjese, va a atravesar a la capa 10, a la capa 9, a la capa 8, a la capa, vamos a ver, 7, a la capa, a toditas. Y va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el segmento externo de los receptores, donde está la capa 2, ¿verdad? Entonces, esos medios de difracción son los que nos permiten atravesar el rayo luminoso, ¿verdad? Fíjese que nosotros tenemos campos visuales y tenemos campos retinianos. Los campos visuales son los que nosotros vemos en un momento determinado. Esos son los campos visuales. O sea que si usted enfoca, por ejemplo, su vista hacia una ventana, hacia una lámpara, qué sé yo, esos son los campos visuales. Y el campo retiniano es la región anatómica dentro de la retina. Entonces, vamos a pasar un eje, ¿verdad?, vertical sobre el campo visual y lo vamos a dividir en dos mitades, en una mitad lateral y en una mitad nasal. Entonces, este campo que está acá ahorita es el campo visual lateral. ¿Y por qué se llama temporal? ¿Y por qué se llama temporal? Porque está en relación con el lóbulo temporal. Y la otra mitad se llama nasal. ¿Y por qué se llama nasal? Ajá. Por su relación con la nariz. Exactamente, por su relación con la nariz. Veamos ahora esto. El campo visual temporal se proyecta al campo nasal de la retina. Entonces, estos son mis ojitos, son los ojitos. Entonces, este es el campo visual, vamos a ver. ¿Temporal o nasal? Este. Está afuera. Ajá, vamos a ver. Temporal. Exactamente. Y este es nasal. Nasal. Este es nasal, este es temporal. Entonces, el campo visual temporal se proyecta al campo nasal de la retina. ¿Ya? Y el campo visual nasal se proyecta al campo retiniano temporal. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Los campos visuales se van a proyectar a los campos retinianos, pero lo va a hacer de forma invertida. Si estos son los campos visuales nasales, ¿verdad?, que están acá, ¿verdad? Mire, nasales, se proyectan al campo temporal retiniano. Y el campo visual temporal se proyecta al campo nasal de la retina, que sería como el punto anatómico, ¿verdad? Lo voy a llevar a este otro esquema que está acá, que es un esquema que está en barra.
porque de aquí me interesa que ustedes vean estos campos visuales, temporales, que se proyectan al campo nasal de la retina y que el campo... Pero aquí se ven las fibras temporales y nasales. Entonces, las fibras, ¿verdad? En la retina se originan las fibras del nervio óptico y en estas pues hay fibras temporales y fibras nasales. Las fibras temporales, si ustedes se fijan, siguen un trayecto. Estas son temporales y estas son nasales. Miren. En coordinación con la nariz, nasales, y con el lóbulo temporal, temporales. En ambos, este es el ojo, este es el nervio óptico. Permítanme. La batería se está agotando, decía. Vaya. Ya estuvo. Entonces, este es el ojito, pues, ¿verdad? Estaría la retina, ¿verdad? La retina. Este es el nervio óptico. Este es el quiasma óptico. Este es el tracto o cintilla óptica. Así nos está representando. Entonces, estas fibras temporales, ¿verdad? Retinianas, se van ipsilateralmente, mire. Y las nasales se van a decusar a nivel del quiasma óptico. Pero no quiere decir que en el ojo derecho solo tengo temporales y en el ojo izquierdo solo tengo nasales. No. Por fines didácticos, igual que las columnas nucleares, vea que dibujaban las aferentes a un lado y las eferentes a otro lado. No, en ambos lados hay de todo. Entonces, temporales, fibras temporales, también hay acá. ¿Ve? Fibras nasales también hay acá. Entonces, estas fibras temporales, fíjense bien, se van a ir ipsilateralmente y las nasales son las que se decusan a nivel del quiasma óptico. Entonces, en esta parte del tracto óptico o cintilla óptica, aquí se va a conducir información de ambos ojos. ¿Por qué? Porque hay fibras temporales que se van ipsilateralmente y hay fibras nasales que se decusan en el quiasma óptico y van para la cintilla también. O sea que este nivel de la cintilla óptica o tracto óptico va a haber información de ambos ojos. Fíjese que esto es para ver defectos en la vía visual, pero nosotros no vamos a ver estos defectos en la vía visual, solamente vamos a trazar la vía, porque ya cuando hay defectos en la vía visual, es lo que, por ejemplo, si están dañado el nervio óptico, tanto las fibras temporales como las fibras nasales, ¿qué es lo que pasa? Hay una ceguera total del ojo derecho, porque el defecto está en el 1, en el 2 no porque está intacto, pero aquí en el 1 van las fibras nasales y temporales, entonces hay una ceguera. ¿Qué pasa en el 2? Y así, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a estudiar esto. Solo vamos a ver que esas fibras temporales retinianas, temporales se van ipsilaterales y las nasales se van contralaterales. Ahora bien, si seguimos nosotros esta vía, ¿verdad? Vamos a ver que este tracto óptico, como ya les había dicho, la retina, el nervio óptico, quiasma óptico, el tracto óptico. Entonces, este tracto óptico contiene fibras temporales retinianas ipsilaterales y nasales contralaterales. Estas van a hacer relevo sináptico. Aquí está representado, van a hacer relevo sináptico en el cuerpo geniculado lateral. En este cuerpo geniculado lateral van a encontrar la tercera neurona de la vía visual. ¿Dónde se encontraba la primera? ¿Dónde se encontraba la primera? Me voy a decir, ¿en la retina? Sí, claro que sí. ¿Pero a dónde hay en la retina? En las células bipolares. En las bipolares. En la segunda, en las células ganglionares. La tercera, aquí, miren. En el cuerpo geniculado lateral. Y luego estas fibras del cuerpo geniculado lateral, ¿qué se hacen estas fibras? Salen fibras a través de un tracto que se llama genículo calcarino, que es este que está aquí, el genículo calcarino. ¿Y hacia dónde va?
hacia la corteza primaria, hacia la corteza visual primaria. Y la corteza visual primaria, ¿a dónde está ubicada? Está ubicada en el lóbulo occipital, en la cara medial de los hemisferios cerebrales. Lóbulo frontal, lóbulo temporal, parietal, occipital. En el lóbulo occipital está dice aquí, un surco que recibe el nombre de surco calcarino. Y dice área 17 de Brodmann. Este señor Brodmann es un neurólogo alemán que lo que hizo fue dividir las características histológicas iguales de las neuronas y les dio un número específico, el área 6, el área 3, el 2. Entonces, en este caso que estoy hablando de la visual, es el área 17 del mapa de Brodmann. La 17, ahí tenemos nosotros al área visual primaria. También tenemos todas las áreas de nuestro cuerpo, tienen áreas de asociación. Las áreas de asociaciones son la percepción por mucho tiempo de los recuerdos, digámosle así. El área visual es ver por ver. Pero, por ejemplo, el área 18, que sería el área que está cerquita de ella, sería el área de asociación visual. Esa es donde yo recuerdo, o sea, recuerdo las caras de ciertas personas. O sea, imagínense que yo veo a un compañero que tuve en sexto grado y todavía le recuerdo la cara por decirle, mi compañero que ya lo puedo ver más gordito, que pelón, pero es diferente, pues, pero recuerdo esas caras. Entonces, todas las áreas de nuestro cuerpo tienen áreas de asociación. Entonces, el área visual primaria está en la área 17 del mapa de Brodmann y la de asociación visual sería la 18, la que está así como o secundaria también le pueden llamar, área visual secundaria, que es donde se lleva a cabo el reconocimiento de los objetos, la percepción de colores, el recuerdo y la recuperación de imágenes formadas anteriormente, ¿verdad? Vamos a entrar ahorita a lo que sería pues el sistema auditivo, ¿cuál sería el par craneal relacionado aquí con este sistema auditivo? El par craneal relacionado con el sistema auditivo. El octavo, doctora. El octavo, sí. El vestíbulo coclear, correcto. Vamos a ver, el oído es un órgano sensorial complejo que reside en los sistemas de audición y del equilibrio, por eso es vestíbulo coclear. La parte vestibular está relacionada con el equilibrio y coclear con la audición, por eso es que ese nervio tiene como dos ramitas, digámosle así, vestíbulo coclear. Anatómicamente el oído se divide en un oído externo, un medio, y son como los encargados de recibir y transmitir la energía sonora mecánica, ¿verdad?, al oído interno, que ahí se va a transformar en impulso eléctrico. Vamos a hablar acerca del sistema auditivo que está en el oído interno, ¿verdad?, que se va a localizar en el hueso temporal. Ahí se ve en el peñasco de ese hueso temporal. Miren. Ahí voy a encontrar yo el laberinto porque tiene un montón de como cavidades. El laberinto óseo, ¿verdad?, que está formado por ese hueso temporal. Y dentro de ese laberinto óseo voy a encontrar el laberinto membranoso, que es esto que está acá. En el laberinto óseo voy a encontrar estas estructuras, miren. Los canales semicirculares anterior, posterior y lateral. El vestíbulo y la cóclea. Estos son parte de ese laberinto óseo. Y en el laberinto membranoso, ¿qué voy a encontrar? No son canales, ya son conductos. O sea que esto está dentro de esto, ¿verdad? ¿Qué voy a encontrar? Los conductos semicirculares. Aquí canales y aquí conductos. Internamente aquí esto contiene endolinfa. Y entre esto y esto contiene perilinfa. Entonces, los canales semicirculares son canales óseos, con conductos membranosos.
de la misma dirección, ¿verdad? Este va a ser posterior, este va a ser lateral y este va a ser anterior. La misma disposición que tienen. Ya no va a ser vestíbulo aquí. Vestíbulo es en óseo. Esto va a ser utrículo y sáculo. Y aquí dice cóclea y aquí va a ser conducto coclear en membranoso. Entonces, tengo yo una ampliación microscópica de la parte de ese oído interno, donde esto que está aquí pertenece al vestíbulo, Ajá, formado internamente por membranoso, que sería utrículo y sáculo. Aquí voy a encontrar yo la mácula del utrículo, la mácula del sáculo, pero en esto no voy a entrar yo porque esto está relacionado con la vía vestibular, o sea, con la vía del equilibrio, que no vamos a ver nada de equilibrio, porque es lo que lo lleva el nervio vestibular, es el que lleva esa información, que lo va a captar de ese utrículo y de ese sáculo, ¿verdad? Hay unas células ciliadas también, igual que las del oído, ¿verdad? Pero no es que sean ni las mismas, no. Tienen esos receptores que se llaman a sí mismos, pero esto lo dejamos, solo veamos que esta es la parte del vestíbulo que pertenece al utrículo y al sáculo. En cambio aquí sí, porque esto es el conducto coclear. El conducto coclear que en la parte ósea sería pues la cóclea, pues, ¿verdad? Entonces ese canal coclear da 2 vueltas y media, en esta estructura que les estoy señalando ahí, que se llama modiolo o columela, donde existen canales para vasos sanguíneos y también canalitos para atravesar el nervio coclear ahí, ¿verdad? Entonces, este modiolo o columela permite que la cóclea se enrolle en este lugar y le da como 2 vueltas y media. Por eso es que las estructuras se repiten. Rampa vestibular, rampa timpánica, conducto coclear. Rampa vestibular, que son los espacios, digámosle así. El espacio que el conducto coclear tiene superiormente, la rampa vestibular. El que tiene inferiormente, la rampa timpánica. Entonces, rampa vestibular, rampa timpánica, conducto coclear. Rampa vestibular, rampa timpánica, conducto coclear. Voy a ver a mayor aumento un pedacito. Me voy a llevar este cortecito así, miren. Y aquí lo tengo. Entonces, rampa vestibular, el espacio que está superior, digámosle así, a mi rampa media, que es el conducto coclear, ¿verdad? Y la rampa timpánica, el espacio inferior. Entonces, esta rampa timpánica, al igual con la rampa vestibular, ¿qué circula por la rampa vestibular y la rampa timpánica? Circula perilinfa. Y en la rampa media o conducto coclear, ¿qué circula? Endolinfa. ¿Están ahí, chicos? ¿Hola? ¿Hola? Sí, doctora. Vaya. La endolinfa, vea, es un líquido que tiene una composición, digámosle, muy similar al líquido intracelular, o sea, al líquido que se encuentra dentro de la célula. Esa es la endolinfa. Y la perilinfa tiene una composición similar al líquido extracelular, el que está entre las células. Entonces, aquí circula endolinfa y aquí circula perilinfa. Pero mire, yo puedo ver bien bonita esta membrana de Reissner, mire, así se llama, membrana de Reissner, no está por aquí el nombre, membrana vestibular o de Reissner, mire, que forma el techo de la rampa media, mire, o conducto coclear. Esta es la vestibular de Reissner. Y esta es la membrana basilar, la que ustedes encuentran aquí abajo de este conducto coclear. Entonces, ¿qué circula por esta rampa? ¿Qué líquido circula por esa rampa? Es la media, ¿verdad? Sería ¿Sí? endolinfa. Endolinfa. Es la media y ustedes la van a reconocer, fíjense bien, porque formando el techo de esa rampa media está esa membrana, ¿ves? ¿Cómo se llama?
vestibular o de... ¿Ven que le estoy señalando acá? Reisner dice. Ah, correcto. Entonces, esa forma el techo de la rampa media. Pero, por ejemplo, me preguntan qué circula por acá y no veo yo esa rampa, esa membrana vestibular. ¿Pero qué circula por ahí? Endolinfa, lo que pasa es que ahí no se ve la membrana vestibular o de Reisner, pero aquí tiene que circular endolinfa, aquí perilinfa, porque esta es la rampa timpánica, esta es la membrana basilar, mire. Entonces, esto que está acá es el órgano de Corti. El órgano de Corti tiene células que le dan sostén y también tiene células sensitivas o neurosensoriales que le permiten pues convertir ese impulso, ¿verdad? Y llevarlo hacia arriba, hacia el sistema nervioso. Entonces, voy a estudiar yo las células que encuentro en este órgano de Corti. Encuentro células de sostén y células sensitivas o nerviosas o receptoras de la audición. ¿Cuáles son las células receptoras de la audición? Las receptoras de la audición son las ciliadas. Hay estas azulitas, miren. Hay ciliadas internas y ciliadas externas. Entonces, ciliadas internas, vamos a trazar una línea imaginaria, fíjense bien, una línea imaginaria en el túnel de Corti. Este es el túnel de Corti. Entonces, todo lo que está viendo hacia la estría vascular, que la estría vascular, se ve aquí bien bonita la estría vascular. Esta es la estría vascular. ¿Cuál es la función de la estría vascular? La síntesis o producción de endolinfa. Esa es la función de esta estría que está acá. Estría vascular es la síntesis de endolinfa. Entonces, las células que están hacia la estría vascular, por decir ahí un parámetro, todo eso va a ser externo. Entonces, estas van a ser las ciliadas externas. Estas van a ser de los pilares externas, porque están viendo, digámosle así, orientadas hacia la estría vascular. Entonces, las que están de la mitad del túnel hacia el limbo, hacia el ganglio espiral, entonces eso va a ser interno. Estas van a ser las ciliadas internas, de los pilares internas, ¿verdad? Y luego que tenemos aquí las parietales, que serían, antes le llamaban limitantes, le llamaban limitantes internas, pero hoy no, parietales. Y estas son las de Hensen, que serían las externas. Pero de estas células de Hensen, parietales, pilares, ciliadas, ¿cuáles son las sensitivas? ¿Cuáles son las neurosensoriales? Hola. Hola, jóvenes. Hola, ¿estoy todavía ahí? Sí, sí. Vale. ¿Cuáles son las sensitivas? Las sensitivas son las azulitas, les decía. Pero no me van a poner un examen las azulitas, ¿verdad? Son las células Usted ciliadas. mencionaba, doctora, que habían internas y externas, ¿verdad? Sí, sí. Pero es que hay pilares externas, pilares internas, pero esas son de sostén. Las ciliadas son las células sensitivas, receptoras o neurosensoriales. O sea, así se les pueden llamar, porque son las que van a captar las ondas sonoras, ¿ya? Las dendritas de ellas van a captar las ondas sonoras, van a interpretar, a traducir ese estímulo mecánico en un estímulo eléctrico, ¿ya? Entonces, estas que están en azul nos están representando las células ciliadas, igual que estas, ¿ves? Las que están aquí, estas son las ciliadas externas,
Estas son las ciliadas internas. Este es el túnel de Corti. Este es el túnel de Corti. Lo que pasa es que esta es una lámina histológica. Este es un dibujo. Pero podemos ver las mismas células. ¿Vale? Por ejemplo, estas que están acá son las de los pilares externas. Estas son las de los pilares internas, ¿ves? Y esta es una ciliada, la que están arriba. Arriba, arriba. No sé si me las logran diferenciar. Estas que observo acá, por ejemplo, son las de Jensen. Estas que observo acá son las parietales. Son estas mismas, ¿ves? Las parietales y estas que son las de Jensen, ¿verdad? Lo que quiero hacer notar con esto es que nosotros, el órgano de Corti tiene células de sostén y células sensitivas. Entonces, las de sostén son todas estas que les he mencionado, las de Jensen, las parietales, las de los pilares. Esas son de sostén, que están sosteniendo al órgano, ¿verdad? Pero las sensitivas, las que van a captar esos estímulos, ¿cuáles van a ser? Las células ciliadas. Muy bien. Para trazar la vía auditiva, voy a ubicarles ahorita dos núcleos importantes como son el núcleo coclear dorsal y el coclear ventral, que los voy a ubicar para que cuando veamos la vía sepan ustedes a dónde están. Este es el núcleo coclear dorsal a nivel de médula oblonga y este es el núcleo coclear anterior o ventral. Los voy a ubicarlos acá porque ahorita lo que vamos a hacer es irnos al trazar la vía auditiva. Fíjese que la vía auditiva se caracteriza por ser polisináptica, o sea que ya tiene muchas sinapsis, ¿verdad? Participan más de 3 neuronas, no es como decir uno, la vía visual, la primera neurona en las células bipolares, la segunda en las ganglionares y así vamos, ¿verdad? En cambio aquí no, aquí muchas participan, o sea, muchas neuronas, ¿verdad? Yo puedo decir, la primera está en el ganglio espiral o coclear, en la segunda en los núcleos cocleares y de ahí pierdo la cuenta, porque es una vía muy sináptica, tiene muchas sinapsis. Entonces es bilateral, pero cuando a mí me dicen, por ejemplo, me gritan, Francisco, José, yo escucho con los dos oídos. Entonces, por eso es que la vía es bilateral, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, esas células ciliadas que estaban ahí en el órgano de Corti son las que captan, digámosle así. Acuérdense, yo creo que no les he dicho que esas células ciliadas son neuronas que también son bipolares, al igual que las olfatorias, ¿verdad? Son bipolares. Entonces, ¿y a dónde se van a localizar? En el ganglio de Corti, ahí se localizan ellas. Entonces, esa prolongación periférica, o sea, las dendritas, se ponen en contacto, ¿verdad?, con esas células ciliadas del órgano de Corti. Y la prolongación central, ¿verdad?, forman los axones. Forman los axones y el conjunto de axones da origen ¿a qué? Al nervio coclear. Al nervio coclear, correcto. Y se dirige al tallo cerebral. Hacer contacto sináptico con los núcleos coclear dorsal y coclear ventral que acabo de ver yo aquí ahorita. Coclear dorsal y coclear ventral. O sea que ese núcleo, que ese nervio coclear llega al tallo cerebral a nivel de médula oblonga, miren, a hacer sinapsis con estos núcleos, con el coclear dorsal y con el coclear ventral o anterior. Aquí se da una decusación importante. Esta vía se decusa a cada momento. Se decusa es que la información de acá la pasa para acá, ya se decusa a cada momento. Pero esta decusación es bastante importante porque recibe un nombre propio que se llama cuerpo trapezoide. Y así se escribe, cuerpo trapezoide. Y es cuando las fibras nerviosas se decusan después de que he contactado con estos nervios, vestibular dorsal y vestibular ventral. Luego, estas fibras pasan a un núcleo que recibe el nombre de núcleo olivar superior. El olivar superior, ¿verdad?
Luego del olivar superior, asciende más por el tallo cerebral, ¿verdad? Porque va a llegar hasta la corteza, ¿sí? Hasta la corteza cerebral va a llegar. Entonces, de este núcleo olivar superior, asciende, ¿verdad? Y aquí estas fibras reciben el nombre de lemnisco lateral. El lemnisco lateral es la principal vía ascendente, como va para arriba, la fibra ascendente de la vía auditiva. ¿Y por qué lemnisco? Porque esas fibras nerviosas se disponen formando como una cinta, como un listón, por eso le llaman lemnisco lateral. Hay lemnisco espinal, lemnisco medial, pero eso es para otras cosas. Este se llama lemnisco lateral, porque es el principal tracto ascendente de la vía auditiva. Entonces, del núcleo olivar superior, asciende como lemnisco lateral y va a llegar al colículo inferior. Fueron aquellas estructuras que yo les mostré, que veíamos que debajo del colículo inferior emergía un par craneal que era el único de la parte dorsal, que era el cuarto, el patético troclear. Entonces llega a esa partecita que está ahí, que recibe el nombre de colículo inferior. Esto es importante, este colículo inferior, porque aquí hacen sinapsis todas las fibras del lemnisco lateral. En este núcleo se va a integrar toda la información que procede de ambos oídos. Aquí se da como un reservorio, pues, de información de ambos oídos a nivel del colículo inferior. Luego del colículo inferior, fíjese bien, aquí voy, mire, después lo vamos a ir llevando a través de unas fibras nerviosas, ¿verdad? Llega al cuerpo geniculado medial y luego a la corteza auditiva primaria. Nosotros tenemos la corteza auditiva primaria en unos giros de corteza que reciben el nombre de giros. Esto no se lo voy a preguntar hoy. Esto es bien complejo, transverso de Hell, y no hemos visto nosotros la conformación externa de hemisferios cerebrales. Pero el área auditiva está en unos giros que recibe el nombre de transverso de Hels. Pero esa es la área auditiva primaria, o sea, oír por oír. Pero también tiene que tener una área de asociación auditiva, donde yo recuerdo, esa canción yo la recuerdo porque es una que yo salí bailando en sexto grado, por decirles algo. Que el carbonero. Si no me acordara de nada. Ese es el ruido de una sirena. O sea, yo en mi área de asociación ya sé cómo suena la sirena de una ambulancia, de la policía. O sea, porque ya se me quedan esos sonidos, ya los tengo guardados en mi área de asociación. En las canciones, por muy viejita que sea, o sea, pero si usted la relaciona, pues, aunque la haya oído cuando estaba en sexto grado, pero la recuerda, pues, entonces esa área de asociación auditiva es un área que se llama de Wernicke, para información general, ¿verdad? De Wernicke. Entonces, el área auditiva en los giros transversos de Hels, y en el área de Wernicke, pues tenemos a la corteza auditiva de asociación, donde yo recuerdo los diferentes sonidos, ¿verdad? Entonces, vamos acá, ¿verdad? Y así como comenzamos, miren, en el ganglio coclear, se encuentra la neurona, bipolar, que es la que se localiza ahí, ¿verdad? La prolongación periférica de esa neurona fue a captar la información de las células ciliadas del órgano de Corti, y su prolongación central, o sea, los axones, son los que formaron, pues, al nervio coclear, ¿verdad? Nervio coclear, luego va a hacer sinapsis a los núcleos cocleares que están acá, núcleo coclear ventral, núcleo coclear dorsal. Las fibras se decusaron, ¿verdad? Y formaron al cuerpo trapezoide, que es la principal decusación. Luego llega al núcleo olivar superior. Después, esas fibras, cuando ya van ascendiendo, reciben el nombre de lemnisco lateral, que son fibras ascendentes de la vía auditiva. Ya les expliqué por qué se llamaba lemnisco, ¿verdad? Porque esas fibras tienen forma como de una cinta, como de un listón, el conjunto de ellas, ¿verdad? Como un listón. Luego llega al colículo inferior, al cuerpo geniculado medial,
y a la corteza auditiva. Muy bien. Ahora tengo una pregunta aquí de complemento agrupado, que es como que le estoy señalando este componente funcional que está acá. ¿Se acuerdan cuál era? Que les dije que me prestaran atención a este componente funcional. Este componente funcional es el aferente somático especial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces les pregunto esto. Dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación a la columna nuclear aferente somática especial? Muy bien. Está formada por los pares craneales 5 y 8. ¿Hola? ¿Jóvenes? Sí se escucha, doctora. Vaya. Les estoy preguntando de esa columna nuclear aferente somática especial. ¿Está formada por los pares craneales 5 y 8? Serían no. ¿Por qué? Porque solo formaría parte él. El 8, doctora. El 8, ¿verdad? Sus núcleos se localizan en médula oblonga. Correcto, los acabamos de ver, Sí. ¿verdad? Muy bien. ¿Los núcleos coclear dorsal y ventral pertenecen a esta columna? No. ¿Ah? No. Ajá, el núcleo coclear dorsal y el núcleo coclear ventral pertenecen a esa columna, correcto. Este es el octavo par. O sea, estoy hablando del componente funcional del octavo par. Entonces, los núcleos cocleares y coclear dorsal y ventral sí pertenecen a esta columna, ¿ves? Que sería la aferente somática especial. ¿Por qué? Porque va a llevar sensaciones de un sentido especial como es la audición, ¿verdad? Por eso es aferente somática especial. Entonces, aquí el par craneal involucrado aquí solamente es el octavo par. ¿Con cuáles núcleos? Con los núcleos cocleares y vestibulares, que los vestibulares no los he tomado en cuenta porque es otra vía, es una vía vestibular. He tomado en cuenta los cocleares porque forman parte de la vía auditiva, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Entonces dice, entonces los núcleos coclear dorsal y ventral pertenecen a esta columna. Sí, ¿verdad? ¿Conduce estímulos auditivos? Me imagino que Sí, sí. doctora. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, se dice aquí, si solamente A y C son correctos, y solamente B y C, D son correctos, si solamente A y B y C son correctos, todas son correctas. O sea, esta es incorrecta. Entonces es correcta la B, la C y la D, ¿verdad? Que sería esta que está acá. Permítanme, jovencitos, voy a dejar de compartir. Bueno, yo sé que esta clase, pues, es bastante extensa. No entramos a los nervios craneales porque eso es lo que voy a ver yo en la otra clase, que serían solamente los sensitivos, y en la última que voy a ver solamente los motores. Entonces me enfoqué a los sentidos especiales como son el olfato, el ojo y el oído, ¿verdad? Entonces, ¿estamos un poquito más confundiditos o estamos más claros? Sí, se entendió, doctora. Se entendió, entendió? doctora, pero es bien complejo el tema. Es que bastante. Sí. Pero por eso es que se le sube el material una semana antes. Por ejemplo, ahora ya está subido el material de los nervios sensitivos, para que tengan toda la semana para poderlo estudiar, ¿verdad? Acuérdense que la otra semana los voy a invitar a las 7:30. ¿De acuerdo? Sí. Sí, doctora, de acuerdo. Pero no se me vayan, espérense, les voy a pasar lista. Doctora, una pregunta. ¿No va a compartir la diapositiva? ¿Son las mismas de la clase de WIP? ¿O la quieren?
Sí, se puede. Vaya, se la voy a mandar a que apunte a su representante. ¿Estamos de acuerdo? Para que las comparta él. Sí, está bien, gracias. Vaya, Génesis